Imagina poder hablar con alguien que ya no está. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues ya no lo es tanto. La tecnología para hacerlo ya existe y está entre nosotros. Vamos a ver cómo una idea que salió de una serie de televisión se ha convertido en una industria muy real y, sobre todo, qué preguntas nos plantea sobre la vida, la muerte y la forma en que recordamos. Y es que fíjate, el punto de partida para todo este tema es una serie española, El día de mañana. No es una superproducción de estas que conoce todo el mundo, pero lanza una idea fascinante sobre la inteligencia artificial, y lo hace desde una perspectiva muy cercana, la de un usuario normal y corriente, no la de un experto en tecnología. Dentro de este thriller, que tiene su propia trama, se esconde una idea de fondo que es potentísima y que, de hecho, es el motor de todo este análisis. La posibilidad de usar la inteligencia artificial para recrear digitalmente a personas que han fallecido. Y esto en la serie lo vemos a través de dos personajes muy distintos. Por un lado está Damien Diskin, un empresario que habla con una IA llamada Madre, que está, digamos, construida con los recuerdos de su madre real para ayudarle a sobrellevar la pérdida. Y por otro tenemos a Ulises, a quien le enseñan un holograma de su hermana fallecida, una presencia digital que le obliga a enfrentarse a su trauma de una forma muy directa. Claro, esta premisa te deja pensando, ¿puede la tecnología de verdad ayudarnos a sanar o, al contrario, podría impedir que superemos el duelo? Y aquí es donde la historia da un giro tremendo, porque, como dice la frase, esto ya ha dejado de ser ciencia ficción. Pues sí, tal cual. La idea de hablar con alguien que ya no está empieza a ser técnicamente posible. Y no como un experimento de laboratorio, no, sino con empresas que ya están ofreciendo estos servicios de forma comercial. De hecho, es que ya existe toda una industria dedicada a esto. Compañías como Hereafter AI o Storyfile se especializan en crear un yo digital a partir de nuestros recuerdos. Otras, como LiveSeco, van más a la clonación de la voz. Y la tendencia es tan fuerte que hasta gigantes como Meta están explorando la idea de crear clones digitales que sigan activos después de la muerte. Vale, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Para que nos hagamos una idea real, vamos a fijarnos en el caso de Hereafter AI, que es una de las plataformas más conocidas de este nuevo mercado. El proceso, la verdad, es bastante directo. Primero, la persona en vida graba entrevistas guiadas sobre sus experiencias, contando sus historias con su propia voz. Segundo, sube fotos y documentos personales a la plataforma. Tercero, la inteligencia artificial procesa toda esa información para poder generar respuestas coherentes. Y finalmente, cuando esa persona fallece, su familia puede conversar con este avatar digital. Y ojo, que nadie piense que esto es un lujo tecnológico al alcance de unos pocos. Con planes de suscripción que rondan los $4 al mes, la inmortalidad digital se está convirtiendo en un producto de consumo bastante accesible. Pero claro, aquí es donde empiezan las dudas importantes, porque la tecnología es fascinante, sí, pero nos abre la puerta a preguntas filosóficas muy profundas. Nos obliga a cuestionar la propia base sobre la que se construye todo este concepto. La gran pregunta, la primera que nos viene a la cabeza es, ¿ese yo digital que se crea de verdad representa a la persona que fue? ¿Es una copia fiel de su esencia o es otra cosa? Pues todo apunta a que no. Porque un yo digital es, en el fondo, una selección de recuerdos. Es la versión que queremos que se recuerde de nosotros, una versión filtrada, casi siempre sin los malos momentos. La persona real, en cambio, es mucho más compleja. Es el individuo completo, lleno de matices, de contradicciones, esa mezcla inseparable de lo bueno y lo malo que nos hace humanos. Y esto nos lleva directos a la otra cara de la moneda, el efecto en quienes se quedan. ¿Es sano basar el proceso de duelo en hablar con una inteligencia artificial? A ver, por un lado podría dar consuelo, sí, pero por otro existe el riesgo de alargar un proceso que, por su propia naturaleza, necesita que aceptemos la pérdida para poder sanar. Al final, todo esto nos lleva al núcleo del debate, a la diferencia fundamental que hay entre la memoria humana y los datos que procesa un algoritmo. Y esta diferencia se puede resumir en una frase muy simple pero increíblemente profunda. La clave para entenderlo todo es esta. Recordar no es lo mismo que reproducir. La frase completa, que es el corazón de todo este argumento, lo cambia todo. Recordar no es reproducir. Recordar es reconstruir. ¿Y qué significa esto exactamente? Pues significa que la memoria humana no es como una grabadora, no es una reproducción perfecta de los hechos. Es una reconstrucción personal que cada uno de nosotros hace, con nuestros propios matices y contradicciones. Es como leer un libro e interpretarlo en tu cabeza, no es simplemente ver la película, que es una versión ya cerrada para todos. El recuerdo que cada persona tiene de alguien es único, y eso es algo que una IA, por muy avanzada que sea, no puede replicar. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de ver todo esto? La reflexión final es más filosófica que tecnológica, y se basa en una visión muy personal de lo que significa recordar. La conclusión del autor, al final, se inclina por el recuerdo que podríamos llamar natural.
Es decir, ese que construimos nosotros mismos, de forma orgánica, a partir de fotos, de vídeos, de las vivencias que compartimos. El recuerdo que vive y evoluciona dentro de nuestra propia mente. Pero, ojo, esta es una visión personal, ¿eh? Como dice la cita, al final cada uno es libre de elegir las herramientas que crea convenientes siempre y cuando no hagan daño a nadie. La innovación es clave, y muchos avances han surgido de ideas que al principio nos parecían una locura. Y así, volvemos a la pregunta inicial, la que lo envuelve todo. ¿Es esta tecnología una herramienta para ayudarnos a cerrar una herida? ¿O es una que, por el contrario, podría impedir que se cierre para siempre? La respuesta, probablemente, es tan única y personal como cada uno de nuestros recuerdos.